Hola, buen día, estimados estudiantes. Sean nuevamente bienvenidos a una nueva clase de lenguaje, donde van a conocer acerca del siguiente tema. El tema principal indica el dirambo orígenes del teatro y del drama. Pero antes de especificar y detallar lo que es el tema, tienen una incógnita, una pregunta, indica, define cuál es el significado de arte y cuáles son sus manifestaciones. Bien, el arte específicamente es una de las formas de expresión humana que busca poder comunicar lo que son las ideas, las emociones, las percepciones o la visión que tiene uno hacia el mundo a través de diferentes medios y técnicas prácticamente. En lo que abarca en las manifestaciones, una de las manifestaciones culturales que refleja lo que es la creatividad, lo que es la sensibilidad, lo que es la identidad de las personas y de la sociedad específicamente. Bien, ya les detallé en qué se basa lo que es el significado de arte y cuáles son sus manifestaciones. Luego ya les voy a indicar, a detallar sobre lo que es el tema específicamente que indica el Titi Rambo, Orígenes del Teatro y el Drama. En su texto indica que el ditirambo se practicaba en Grecia en los festivales realizados en honor del dios Dionisio, llamados Dionisias. Estas festividades se retoman al año 509 a.C. El ditirambo consistía en un coro cuya función principal era la plegaria y la oración al Dios, pero también servía como narrador principal de una historia que no necesariamente tenía que estar relacionada con Dionisio, ya que el coro era un narrador omnisciente, pues conocía el pasado, presente y futuro. Más tarde, un elemento del coro se separa. El protagonista fue Tesbis, el director de un coro, quien creó una distinción entre el personaje principal que hablaba y el coro que respondía. Había nacido el drama Esquilo, el primero de los tres grandes representantes de la tragedia griega. Esquilo, Sófocles y Eurípides inventó al deuteragonista, segundo actor, y Sófocles, autor de Edipo el Rey. Inventó también al triagonista, tercer actor. El teatro nace específicamente con el paulatino aumento de autores, donde aumentan las posibilidades dramáticas al aumentar lo que es la acción, al crecer el número de actores. El coro desaparece específicamente. Bien, si bien es cierto, el dirambo es una de las formas de la poesía coral que se originó prácticamente en la antigua Grecia, específicamente en honor a Dionisio, el dios divino y de la fertilidad, en la cual mantuvo lo que es un género poético que se caracterizaba por su tono festivo y su carácter de celebración. A medida que los orígenes del teatro y del drama, estos se remontan también a lo que es a la antigua Grecia, donde surgieron como una evolución del ditirama. Es decir, los griegos comenzaron lo que son diversas representaciones, escenas basadas en la historia, basadas en los mitos, relacionando así con sus dioses. Especialmente Dionisio integraba lo que son diversos elementos dramáticos en la cual desarrollaba lo que son las primeras formas teatrales, es decir, basadas en el teatro, con actores que interpretaban lo que son personajes y diálogos dando origen así a lo que es un trama teatral específicamente, donde estos autores utilizaban estas máscaras que ustedes observan aquí, utilizaban los diversos actores como miembros del coro, también que tenían una apertura cónica en la parte de la boca para que la voz se amplificara al salir. Estas eran todas las formas
como un trabajo vocal que hacían los actores específicamente de la época que era admirable en sí. Luego tenemos lo que son sus elementos del drama. Al hablar de elementos del drama, estamos hablando de el texto dramático. El texto dramático es una de las formas escritas de una obra teatral, específicamente era diseñada para ser representada en un escenario. Es un género literario que combina lo que son elementos narrativos para contar lo que es una historia a través de la actuación en sí. Luego está lo que es la representación. ¿En qué se basa la representación? La representación es la puesta en escena de una obra dramática, es decir, la interpretación de un texto dramático ante lo que es el público. En eso se basa la representación en sí, una representación escénica, lo que existía antiguamente en un texto basado en una representación tradicional en sí. Ahora, ¿en qué se basa lo que es el personaje y su historia? El personaje y su historia es aquí, estos son los elementos fundamentales a la hora de poder presentar lo que es una obra dramática, ya que permite poder comprender lo que es las motivaciones, lo que son las emociones, lo que son las acciones de quienes participan en una historia, es decir, en una obra dramática. En eso se basa lo que es el personaje y su historia, en la cual proviene del latín persona, que significa máscara en Grecia, ya que la persona es la máscara, y tenía que ver con el papel desempeñado por el actor. Específicamente que estos son los elementos fundamentales a la hora de poder presentar una obra dramática en sí. Luego tenemos lo que es el diálogo. El diálogo específicamente se conlleva a que puede ser un intercambio verbal entre diversos personajes, pero sí es posible que existen lo que son diferentes tipos de diálogos posibles, como el diálogo entre personajes visibles y otro invisible, en la cual la identificaban como copia. Otro, el diálogo entre un hombre y un dios o un fantasma, como en lo que es Hamlet de William Shakespeare, en la cual también indicaba el diálogo entre un ser animado y un ser inanimado, en la cual, por ejemplo, entre lo que son máquinas y una conversación telefónica, otro diálogo identificado como el diálogo de personaje con el público, como en las obras de Samuel Beckett o en el teatro popular. Otro de los elementos está lo que es el tiempo. A la hora de hablar del tiempo en sí, es una representación que está presente y muy común en un autor. Es decir, que es el lugar escénico, ya que estas escenas no reconstruyen lo que es un acontecimiento pasado, sino más bien que es un lugar ante nosotros, es decir, que es un presente perpetuo. Por lo tanto, es lo que vemos en un drama, son los momentos de máxima tensión o de máxima comicidad en sí entre los personajes. Ahora, ¿en qué se basan lo que son las tragedias y comedias? En la cual, en base al drama, se pueden recoger específicamente diversas características, tanto de lo que son las tragedias como también de lo que son las comedias. Al poder identificar lo que son las tragedias, los personajes no pueden vencer al destino o a la muerte. En cambio, en la comedia se trata más bien de temas ligeros, de temas divertidos, en donde tienen finales felices. En eso se basa lo que es la tragedia y comedia. Estos elementos ya mencionados son específicamente elementos del drama, donde está basado en el texto dramático, en la representación, en lo que es el personaje, su historia, que específicamente son estos los elementos fundamentales a la hora de poder desarrollarse lo que es una obra dramática, precisamente, ya que permiten, por medio de estos personajes, por medio de la historia que ellos transmiten, permiten poder comprender lo que es la motivación, lo que son las emociones y lo que son las acciones de quienes participan en la historia específicamente.
Luego tenemos lo que es el diálogo. A base del diálogo, específicamente, estamos hablando de un intercambio verbal entre diversos personajes. Existen diversos diálogos posibles que ya les indiqué anteriormente. Luego tenemos lo que es el tiempo. El tiempo simplemente se basa en la representación, solo existe en el presente común del actor. Es decir, el lugar escénico y el espectador se basan en las escenas que no reconstruyen un acontecimiento pasado, sino más bien un lugar ante nosotros en un presente perpetuo. En que se basa también otro elemento de drama en la tragedia y comedia basada en tragedias y comedias. Es decir, que en las tragedias se pueden presentar personajes que no pueden vencer a lo que es al destino o a la muerte, a diferencia de la comedia, que se trata más bien de temas ligeros, divertidos y tiene finales felices. Aquí en su texto indica que tienen una conexión con la tecnología basada en el tema principal. Ahora, indica, la llamada revolución digital nos ofrece las posibilidades de recrear el cine, el teatro, la ópera y las artes en general de una manera nueva, con un potencial inimaginable que basa su arquitectura en dos pilares o conceptos claves, como multimedia e interactividad. La experimentación con los procesos de digitalización en las artes señala que las lenguas expresivas se han visto enormemente enriquecidas gracias al fabuloso desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, que gracias a las transformaciones basadas en la revolución digital, puede ofrecer lo que es la posibilidad de poder recrear nuevamente lo que era un cine anteriormente en años pasados. Bien, aquí tienen un ejemplo prácticamente que indica leer el siguiente mito griego. Voy a leerles este mito griego que indica sobre Orfeo y Eurídice, en la cual indica, cuentan la leyenda que en la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos acompañado de su lira. Su música era tan hermosa que cuando sonaba, las fieras del bosque se acercaban a lamerle los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. Un día, Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira. Descubrió entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar aquel ser cuya hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. Hermosa ninfa de los bosques, dijo Orfeo, si mi música es de tu agrado, abandona tu escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. La joven ninfa llamada Eurídice dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Una mañana en que Eurídice paseaba por un verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa, depositando en él la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de haber celebrado su boda. Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de dolor, decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a Eurídice volver a la vida. Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades,
Orfeo consiguió llegar hasta el borde de las lagunas Estigia, cuyas aguas separaban el reino de la luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que conmovió al mismísimo Carón. El barquero encargado de transportar las almas de los difuntos hasta la otra orilla de la laguna, Orfeo atravesó en la barca de Caronte las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. Y una vez en el reino de las tinieblas se presentó ante Hades, dios de las profundidades infernales, y acompañado de su lira pronunció estas palabras. Oh Señor de las tinieblas, estoy aquí en tus dominios para suplicar en que resucites a mi esposa Eurídice y me permitas llevarla conmigo. Yo prometo que cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar. La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las penas de los castigos a sufrir eternamente, las penas de los castigados a sufrir eternamente, y lograron también ablandar el corazón de Hades, quien por un instante sintió que sus ojos se le humedecían. Joven Orfeo, dijo Hades, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu música, pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sonidos tan turbadores como las que se desprenden de tu lira. Por eso te concedo el don que solicitas, aunque con una condición. Oh poderoso Hades, exclamó Orfeo, haré cualquier cosa que me pidas con tal de recuperar a mi amadísima esposa. Pues bien, continuó Plutón, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayas abandonado el reino de las tinieblas. Solo entonces podrás mirarla. Si intentas verla antes de atravesar la laguna Estigia, la perderás para siempre. Así se hará, aseguró el músico. Y Orfeo inició el camino de la vuelta hacia el mundo de la luz durante largo tiempo en la cual indicaba Orfeo caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus oídos retumbaba el silencio, ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada y en su cabeza resonaban las palabras de Hades. Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás para siempre. Por fin Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Caronte con su barca y al otro lado la vida y la felicidad con su compañía, con la compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y solo se trataba de un sueño? Orfeo dudó por un momento y lleno de impaciencia giró la cabeza para comprobar si Eurídice se seguía y en ese mismo momento vio cómo su amada se convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos mientras gritaba preso de la desesperación. Eurídice, Eurídice. Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero solo el silencio respondió a sus súplicas. Y según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañías que su lira y las fieras que se acercaban a escuchar los los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su amor. Bien, esta ha sido prácticamente una historia muy interesante basada en Orfeo y Eurídice, en donde se relata prácticamente lo que es un mito griego, donde ustedes pueden también leer, ustedes tienen el texto, también lo pueden leer
ustedes para que lo puedan identificar mucho mejor de qué trata más que todo este mito prácticamente de Orfeo y Eurídice. Bien, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden usar por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Bien. El tema del día de hoy precisamente fue el Rambo, orígenes del teatro y del drama. Prácticamente que el Rambo es una forma de la poesía que se originó prácticamente en la antigua Grecia, específicamente en honor a Dionisio, el dios divino y de la fertilidad, ya que este indicó lo que es un género poético que se caracterizaba principalmente por su tono festivo y su carácter de celebración. Bien, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la próxima clase y que tengan un bonito día.